Yo les voy a explicar acerca del circuito de fuerza. Aquí tenemos un motor que le hemos conectado un manubrio que nos va a indicar pues, si el motor se encuentra en horario o antihorario. Para ello tenemos un pulsador y otro selector para hacer el reseteo. Al ingresar la secuencia, Entonces, el motor debe empezar en horario, con un pulso se apaga, con otro pulso antihorario, con otro pulso horario y con otro pulso antihorario y se resetea todo, vuelve a horario. Como podemos ver, ahí está horario correcta, y la luz de frente. Suelto, y ahí enciende H1 y H2. antihorario. Se prende la luz también, suelto, se prende horario otra vez, con la luz, suelto, reseteo, presiono de nuevo y se vuelve a iniciar esta en horario. Eso sería todo. Aquí en el diagrama vamos a utilizar flancos de bajado, igualmente con entradas físicas que tenemos un P1 y un P que va a ser nuestro esteo. Nuestro flanco de bajada, nuestras memorias para que se puedan enclavar, no, nuestra otra memoria para que se puedan enclavar y así mismo nuestro sentido antihorario. La línea de aquí es para el total reseteo del programa. Nuestras líneas. Ya. En nuestra tabla de variables, como se mencionó, tenemos un P1 y un PE, que son nuestras entradas físicas. Utilizamos la I00 y la I04. Nuestras entradas remotas que van desde la Q10.0 hasta la Q10.6. Y nuestras tres entradas físicas que va a ser para nuestra luz piloto, la M1, para nuestro motor va a ser la M2 para el sentido horario y M3 para el sentido antihorario, que van a ser la Q00, Q01 y Q02 respectivamente. El segundo circuito de la práctica 3 de HMI. Ya. Aquí como podemos ver, aquí está el circuito armado de secuencia de encendido. Ya. Utilizamos el I00 para P1, el I01 para P2 y el I03 para P3. Y el paro de emergencia utilizamos el I04. Cuando activamos el paro de emergencia, no se debe activar ninguna luz si le ponemos en la secuencia. Ni una luz se está activando. Pongamos la siguiente secuencia. La siguiente secuencia que es I12. Ya. No se va a activar. No se va a activar ninguna luz. Por ende, en el programa tampoco se está activando ninguna luz. No se está activando nada. Damos la secuencia y comienza recién energizando todo el algoritmo que tenemos. Recién está energizándose. Ya. Pongamos la primera secuencia que es P1, P2 y P3. Aquí nos damos cuenta que H1 se está activando. Ya. Le reseteamos y por ende se corta todo y H1 se va a apagar. Vamos a poner la segunda secuencia que es P3, P2 y P1. Y se activa H2. Como están viendo aquí. Desactivamos de nuevo y volvemos a activar la secuencia de H2, P3, P2 y P1. Se vuelve a activar. Ya. Como podemos ver aquí en la hoja, sacamos la secuencia de H1 y H2, que las demás secuencias de H1 y H2. Como podemos ver, si se activa P2 y P3, se va a activar H1 y H2. Vamos a ver si esto es correcto. Activamos P2, P1 y P3. Como podemos ver que H2 y H1 se activan. Vamos a resetearle. Vamos a poner la otra secuencia que es P1, P3, P2. Ya, P1, P3 y P2. Como podemos ver que H1 y H2 se está activando. Vamos a poner la tercera secuencia que es P3, P1 y P2. Reseteamos. Y P3, P1 y P2. Y de nuevo se nos va a prender H1 y H2. Cortamos la señal y volvemos a prender. Vamos con nuestra cuarta secuencia que es P3, P1 y P2. La que recién ya, vamos a activar P3, P1 y P2. Y se va a activar. Vamos con nuestra última secuencia que es P2, P3, P1. Reseteamos, siempre toca resetear. Siempre toca resetear la secuencia. Vamos con P2, P3 y P1. Se me activa. Ya. Estas son las secuencias de H1 y H2. Cuando están fuera de la secuencia de H1, que se prende solo H1 o H2, se van a activar las dos al mismo tiempo. Bueno, a continuación se presenta el circuito desarrollado en la práctica, el cual es un circuito de condición en el que se tiene que seguir una secuencia para el encendido y de dos luces. Para el encendido de H1 se tiene la secuencia de presionar P1, P2 y P3 en ese orden para el encendido de H1, mientras que para el encendido de H2 se tiene la secuencia P3, P2, P1 para el encendido de H2. Adicional a esto, se muestra la programación que se ha realizado, ya que la tenemos divididas por segmentos para tener una mejor organización y entendimiento del algoritmo de control.
Bueno, a continuación, como podemos ver, K3 es el encargado de encender la luz 1, o sea, H1, que se enciende, como ya mencionamos, con la secuencia P1, P2 y P3. Ahora procedemos a indicar que H2 está relacionado con la bobina K6, que se enciende con la secuencia P3, P2 y P1, como se muestra en el algoritmo de control. Adicional a esto, aquí podemos ir viendo la programación del algoritmo que realizamos para el encendido de las dos luces cuando la clave ingresada es la incorrecta. Y como podemos ver, esta bobina K12 es la que hará accionar nuestra luz H1 y H2 cuando la clave ingresada sea la incorrecta. Adicionalmente a esto tenemos otras bobinas igualmente asociadas al resto de combinaciones posibles para el encendido de las dos luces, como lo son K9, K15 y K18. Las cuales igual se encuentran asociadas a nuestras luces H1 y H2, ya que estas se deberán encender cuando la, la clave ingresada sea la incorrecta. Adicional a esto, mostramos la tabla de variables que hemos usado para la construcción del algoritmo, en donde tenemos dos salidas físicas y el resto son remotas. Ya, esta es la práctica número 3 de recuperación. Este es el circuito, el algoritmo de la recuperación de la práctica número 3. Nosotros utilizamos dos temporizadores, un out delay y un on delay. Y esto se encarga de encender dos salidas físicas que son H1 y H2 para una luz piloto y otra luz piloto. Ya, como ves en el diagrama de tiempo, podemos ver que la lógica de este algoritmo es que al presionar el start, se activaría H1 y después de 5 segundos se apagaría, pero el temporizador 2 hace que se queda encendido H1 y enciende H2. Después de 5 segundos se apaga y reutilizamos el temporizador off delay, que hace que estos dos salidas físicas se apaguen hasta esperar 5 segundos y volver a iniciar el ciclo que se activa H1. Pero nosotros utilizamos dos pulsadores, como podemos ver, P2 para hacer el cíclico y P1 para hacer un solo ciclo. Vamos a ver si esto es correcto. Vamos a ponerlo onlinemente. Ya. Como podemos ver, al presionar P1 se hace un ciclo. Ya, estamos presionando P1 y se activa H1 y después H2. Después de 5 segundos, reutilizando el temporizador, se quedan apagados 5 segundos y no se va a volver a prender porque ya cumplió su único propósito, que es activar solo un ciclo. Le reseteamos y vamos a P2, que este es el cíclico. Activamos P2 y este es el P2, se encarga de hacer solo el cíclico. Activamos, aquí está el proceso, que H1 se prende, después H2 se prende y después se apaga y después se vuelve a prender H1. Como están viendo aquí, se vuelve a prender H1 y después sigue con H2 con el temporizador on delay que está activándose. Ya, como podemos ver aquí, los temporizadores están activándose. Este es el segundo ciclo, el tercer temporizador y vamos a volver el ciclo normal. Como veremos aquí, se activa T1, H1 y después con el on delay se activa H1 y H2. Después esto se va a quedar activado hasta que se reinicie el circuito. Como podemos ver, en el diagrama de tiempo tenemos que off delay es el que hace el primer ciclo, el temporizador 1, el primer hace que se encienda el H1 primero. Después, con el temporizador 2, hace que encienda H1 y H2 y se apague el temporizador on delay. Después que se apague on delay, se prende nuevamente, pero no se va a activar los, los H1 y H2, las salidas físicas. No se van a volver a activar. Ya, no se van a volver a activar hasta que reinicie el circuito con el temporizador out delay. El out delay hace que reinicie el circuito y eso lo hacemos con un pulso, como un pulso, apagamos y prendemos para volver a reiniciar. Y este de aquí se debe prender 3 veces. Vamos a ver si estamos correctamente. Reseteamos porque estos son memorias que están aquí. Son memorias que están aquí. Se quedan activadas. Ya, cortamos la señal. Vamos a dar el pulso. Ya, primer pulso, para un ciclo se activa el out delay. Y vamos con el on delay, se activa también el on delay una vez. Para el primer pulsador solo se debe activar una vez y se debe apagar una vez. Ya, vamos con el off delay. Vamos con el cíclico. Se activa el primero, el off delay, y después se va a activar el on delay. Después se va a activar off delay por segunda vez y por tercera vez se va a activar out delay.
para volver a su ciclo inicial que es H1 y después H2. Ya, esto es el algoritmo que realizamos para recuperar la práctica 3 y vamos a ver la tabla de variables que tenemos aquí. Una vez que esta es la tabla de variables, nosotros utilizamos P1, P2 para, de forma físicas, I00 y I01 y 02. Y el off, que es el apagado de todo el circuito, el reseteo. Utilizamos salidas físicas, que es Q00 y Q01, y las demás son salidas, pero remotamente. Utilizamos los elementos de los temporizadores y también utilizamos el HMI. Como podemos ver aquí en el HMI, vamos a la pantalla, al HMI de imágenes, y nosotros tenemos aquí el HMI. Nosotros tenemos aquí el HMI ya plasmado para ya solo cargar al programa, a la pantalla que tenemos físicamente. Nosotros utilizamos un pulsador P1 HMI, pulsador P2 HMI, pulsador P3 off, P3 con off HMI y las salidas que son H1 y H2. Ya con eso se plasma con el circuito ya realizado físicamente. Vamos a ver cómo funciona ya armado físicamente el tablero. Va a constar de dos partes, tanto parte física que van a ser pulsadores, como parte digital que va a ser conocido como el HMI. Vamos con la primera parte que va a ser la digital. Primer ciclo con P1. Solo debe constar de un solo ciclo, nada más. No va a suceder nada si presiono nuevamente, si presiono el otro pulsador, hasta que acabe el ciclo. Una vez acabado, con I04 resetea en cualquier momento y comienza el ciclo. Pero en esta ocasión hagámoslo con el HMI. También se detuviera con el HMI. Eso sería todo. Ya, durante el desarrollo de la práctica de algoritmo de control del cíclico y un ciclo con temporizadores ON y OFF delay, se adquirieron habilidades en la programación del ciclo automatizado utilizando pulsadores y temporizadores en el portátil. Y se logró implementar un sistema en que al presionar P1 se inicia un ciclo de encendido y apagado, controlando por temporizadores T1 y T2. Y con un P2 se activa el comportamiento cíclico. Además, se incorporó un faro de emergencia para garantizar la seguridad. El análisis de este resultado demostrado que la lógica implementada es efectiva para controlar cargas de manera repetitiva y segura. Y se reforzaron conocimientos en la sincronización y temporizador, en los temporizadores, integración de control manual con la lógica automática. Ya, se recomienda revisar cuidadosamente los ciclos de T1 y T2, verificando el funcionamiento simultáneamente antes de implementar en el hardware y software real en el PLC. Y asegurar todo momento la correcta operación del paro de emergencia y también de los temporizadores T1 y T2. En la práctica se logró consolidar los conocimientos en la reutilización de timers, ya que con esta práctica el circuito a desarrollarse constaba de 3 estados y se tenía que usar un timer on delay y un off delay, en la que se debía reutilizar cualquiera de los dos timers para hacer un tercer estado, lo cual nos permitió comprender de mejor manera la reutilización de los timers. Además, se agregó la pantalla HMI para el comando del circuito, tanto en físico como mediante la En pantalla. la práctica otra vez volvimos a utilizar lo que son diagramas de tiempo, con la excepción de que ahora nuestro circuito tiene que tener una particularidad que es, consta de un P1 que va a realizar un solo ciclo y un P2 que va a realizar el cíclico seguir y seguir. Ahora, la cuestión está en que si yo presiono el botón de paro, automáticamente debe reiniciarse el sistema y también alternarse. Es decir, si yo estaba con P1, presiono el de paro, tiene que resetearse y automáticamente dejarme presionar para P2. Y así mismo del otro lado, si yo presiono P2, presiono el de paro, automáticamente se resetea y cruza al P1. Como recomendación, al momento de utilizar el HMI y los botones, tener en cuenta que son variables remotas, es decir, tenemos que tener en cuenta que sería un P1 HMI, un P2 HMI y colocarlas en el diagrama, ya que si esas no están colocadas y no están colocadas como una variable remota, el programa no vamos a poder funcionar el programa tanto de la pantalla touch, que va a ser parte de nuestro sistema HMI, y tendríamos dificultades. Para esta práctica que tiene que ver con la reutilización de temporizadores, mi conclusión es que de esta sesión se pudo observar cómo mediante la reutilización de un temporizador, en este caso usamos dos temporizadores para que se cumpla un ciclo de 3 tiempos, reutilizando uno de ellos. Como se pudo observar, yo diría que es una manera de ahorrarnos un poco de programación y así poder tener un programa más simplificado
que se pueda interpretar o leer de mejor manera. Para esta práctica de timers es muy recomendable irnos a la tabla de variables y evidenciar que las direcciones para cada temporizador sean correctas. En este caso serían dos, una tipo booleana y otra tipo double word. Siendo así, podemos constar que nuestro temporizador funcionará correctamente.